qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia, Bolivia y Chile comienzan los alegatos en la Corte Internacional de La Haya por las aguas del Silala. ¿En dónde nacen estas aguas de manantial? ¿A quién le pertenecen? Vamos a profundizar y a hacer historia. Aquí en Es Noticia. En noticia, El Salvador, autoridades reportan la detención de casi 4.000 personas a quienes considera de una vez como pandilleras en el marco de un régimen de excepción que avanza. ¿Cómo saben tan pronto que son pandilleros? Y si lo son, ¿por qué no fueron detenidos antes? Algunas preguntas para el análisis. En noticia, Venezuela, en medio de un feroz e ilegal bloqueo, el gobierno revolucionario entrega la vivienda número 4 millones. ¿Cómo lo ha logrado en tal contexto de agresión? ¿Qué otra nación del mundo tiene este récord? Vamos a verlo. Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia y Chile inician este viernes alegatos ante la Corte Internacional de La Haya por la disputa de las aguas del Silala entre ambas naciones. Vamos a verlo. Este viernes iniciaron los alegatos orales por la disputa de las aguas del Silala entre Bolivia y Chile en una sesión que se extenderá por 14 días. Es decir, tienen hasta el 14 de abril para presentar sus argumentos. La Corte Internacional de La Haya no tiene obligaciones para entregar el veredicto en un periodo determinado, lo cual pudiera letargarse incluso varios años. Este diferendo se remonta a 2016, cuando Chile presentó una demanda con el fin de exigir el otorgamiento de derechos sobre esta corriente de agua, localizada en el altiplano andino, con origen en el departamento boliviano de Potosí. En 2018, Bolivia ejerció una contrademanda, mientras argumentaba que las aguas del Silala, que corren por territorio chileno, no son naturales, sino que constituyen aguas artificiales, por lo que este país debiera desembolsar para garantizar su empleo. La representación chilena, quien inicia los alegatos, solicitó a la Corte que declare las aguas del Silala, que fluye desde Bolivia, como curso de agua internacional y le otorgue derechos iguales sobre sus aguas, algo que asegura que se le ha negado desde 1999. Por su parte, el gobierno boliviano sostiene que Chile no tiene ningún derecho adquirido para hacer uso del total del caudal de las aguas del Silala y aún así no se ha realizado ninguna acción que ponga en riesgo tal actividad. El embajador de Bolivia en los Países Bajos y agente ante la CIJ, Roberto Calzadilla, basa su defensa en un estudio encargado por Bolivia al Instituto de Hidráulica danés, que establece que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y que dicho flujo fue mejorado por las canalizaciones realizadas en territorio boliviano. El diplomático enfatizó que Bolivia tiene el derecho de disponer sobre las canalizaciones hechas en su territorio y por ende tiene derecho sobre todo el flujo mejorado de agua. La intención es que, si Chile pretende continuar con el uso del flujo de las aguas del Silala, debe negociar con Bolivia y no hacerlo de forma arbitraria y unilateral. Allí están los hechos. Ahora nos preguntamos cómo se asume por cada una de las delegaciones que se encuentran en Países Bajos, en La Haya, para asumir durante estos 14 días los alegatos por cada una de las naciones. ¿Cuál es la postura de los gobiernos? De inmediato nos enlazamos con nuestros corresponsales. En Santiago de Chile, Paola Dragni; en La Paz, en Bolivia, Freddy Morales. Compañeros, colegas, muy buenas noches para ambos. Paola, voy contigo. ¿Qué postura tiene el gobierno de Chile? Entre otras cosas, un gobierno que además está entrando, como el de Gabriel Boric. Así es, Tatiana, un gusto saludarte a ti y también a Freddy, que está al otro lado, en estos países hermanos que nos hemos visto enfrentados por este tipo de controversias que parecieran tener intereses distintos a lo de los pueblos que compartimos las fronteras, ¿no? Fíjate, el problema chileno es bien complejo, porque ustedes recordarán que bajo la dictadura de
señora Áñez, se conoce un supuesto informe donde Bolivia supuestamente reconocía realmente que estas aguas sí fluyen de forma natural. Esto Sebastián Piñera lo tomó de una forma muy entusiasta, dio declaraciones incluso, aun cuando se supone que toda esta documentación es secreta. La gran pregunta política que hay que hacerse es si Gabriel Boric este lunes va a continuar con esta postura, ¿verdad?, de Sebastián Piñera, que finalmente emerge de un gobierno, entre comillas, totalmente ilegal como el de Áñez, ¿verdad?, en Bolivia. ¿Irá a hacer esto Gabriel Boric? No lo sabemos, pero lo que sí ocurrió hoy, cuando presenta Chile ante la Haya con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y también la gente que representa, Jimena Fuentes, se dijo y se demostró supuestamente a través de documentos que estas aguas fluyen de forma natural hace 8.400 años y que hace 100 años hay documentación que se va a presentar para demostrar que Bolivia ha reconocido de forma tácita este supuesto afluente hacia Chile. No hay duda, emerge en Bolivia, pero fluiría de forma natural hacia Chile. Esa es la tesis que ha sostenido Chile a lo largo de todos los gobiernos, pero que con Sebastián Piñera, dado este informe que te comentaba, ¿verdad?, parece ahí solidificarse. Hoy, Antonia Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores, vio la transmisión completa, acompañada de parlamentarios, de lo que fue la presentación de Chile. Y este lunes se espera que a las 9 de la mañana hable el presidente Gabriel Boric justamente para pronunciarse al respecto. ¿Seguirá con esta tesis de Sebastián Piñera? No lo sabemos. ¿Será cierto este informe que se supone Bolivia habría presentado con el gobierno ilegal de Yanina Áñez? Tampoco se sabe, pero la expectación es alta. Sin embargo, hay aires de triunfalismo acá en Chile al respecto. Vamos ahora contigo, Freddy. Paola, quédate con nosotros que tenemos aún una consulta más por hacerles para entender desde la perspectiva informativa y luego pasar al análisis de lo que significa este diferendo limítrofe. Freddy, vamos contigo. Hola Tatiana, buenas noches desde La Paz. Saludos a Paola en Santiago. En el comunicado oficial, en la versión oficial del delegado boliviano en este juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el señor Roberto Calzadilla, se destaca, Tatiana, el hecho de que hay una primera coincidencia en este primer día de alegatos en que solo se escuchó la voz o los argumentos del gobierno y del Estado chileno. ¿Cuál es esta coincidencia? El comunicado dice textualmente: el día de hoy en su alegato inicial, Chile sostuvo que las aguas del Silala son un curso de agua internacional. Líneas más abajo, este comunicado oficial del Estado boliviano dice: primero, que el Silala es un curso de agua internacional, artificialmente mejorado que nace en Bolivia de varios manantiales y fluye aguas abajo. De modo que esta es una primera coincidencia, por lo menos hasta ahora, por la información que hemos venido escuchando y transmitiendo, Tatiana, Chile mantenía la posición de que las aguas constituyen un río internacional y Bolivia sostenía que estas aguas en realidad son manantiales que nacen en su territorio. Por eso llama la atención hoy de esta coincidencia en cuanto a la denominación de este cauce de aguas que nacen en territorio boliviano. Son aproximadamente 70 ojos de agua que brotan del suelo, que brotan de la tierra, se van juntando y hacen un caudal. Hace poco más de 100 años que una empresa chilena de ferrocarriles negoció con la gobernación, ahora prefectura de Potosí, en ese entonces, que venda Potosí parte de estas aguas precisamente para el uso de ferrocarril. Fue en esa circunstancia que se hace una serie de trabajos de obras civiles y se usan de manera artificial las aguas para que corran hacia Chile. Hemos estado varias veces en el lugar, Tatiana, y allí hemos podido verificar que existe este encauzamiento artificial de las aguas hacia territorio chileno, que una vez pasan a territorio chileno, son recibidas estas aguas en una gran piscina y desde allí bombeadas hacia territorio chileno. Por la información que conocemos, estas aguas están privatizadas. Es una empresa chilena la que comercializa estas aguas, vendiéndolas a empresas mineras que trabajan en Chile, pero también comercializándolas como aguas de consumo en botellas para consumo humano.
Debemos recordar que el año 2010 aproximadamente, siendo la señora Michelle Bachelet presidenta de Chile y canciller de Bolivia el señor David Choquehuanca, se llegó a una especie de inicio de acuerdo sobre este problema que, como acabo de decir, es más que centenario, porque Chile, según la versión del gobierno boliviano, nunca pagó un centavo por el uso de estas aguas, es decir, la ferrocarrilera chilena que hizo el contrato con la gobernación de Potosí nunca pagó un centavo por el uso de estas aguas. El año 2010, entonces, se llega a un principio de acuerdo. Ese principio de acuerdo señalaba que Chile pagaría el 50% del caudal de aguas que recibe y que el 50% restante quedaría sujeto a estudios técnicos para determinar si estas aguas pertenecen a Chile como cauce internacional o si estas aguas, este 50% de aguas del caudal pertenecen a Bolivia. Esas negociaciones fueron frustradas por Chile porque de manera abrupta las autoridades del gobierno de Chile dejaron en suspenso, nunca más concurrieron a las negociaciones con el gobierno boliviano en lo que se llamó en su momento la agenda de 13 puntos. El punto 7 era precisamente de esa agenda de 7 puntos, era la solución de este diferendo sobre las aguas del Silala que brotan en suelo boliviano y reiteramos, transcurren hacia el territorio chileno mediante obras civiles realizadas por autoridades, por empresarios del gobierno de Chile hace más de 100 años. Tatiana. Algo para preguntarles brevemente a ambos. Y en este momento, desde una perspectiva que resulta fundamental como cualquier otro hecho en nuestro tiempo en lo económico, Paola, ¿qué representan las aguas de Silala económicamente para el país, en Chile? Bueno, Tatiana, hay que recordar que en Chile el Código de Aguas que heredamos de la dictadura de Augusto Pinochet y que no ha tenido absolutamente ninguna modificación para poder relacionarse con el agua, no como un bien de uso privado. En Chile las aguas en todas sus formas, esto es ríos, afluentes subterráneos, lagos, se privatizan, se venden, muy bien lo decía Freddy. Y esta es una realidad en Chile. La sequía que nosotros estamos enfrentando en gran medida es por el extractivismo desmedido que ha existido y especialmente en el norte del país. Las aguas del Silala significan hoy para las empresas mineras que están instaladas en el norte de Chile una fuente realmente valiosísima. Entonces ahí uno empieza a mirar los intereses de un presidente empresarial como Sebastián Piñera, que puso muchísimo más énfasis en comparación a la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, Freddy está en lo correcto. Hay una línea de trabajo del Estado chileno que ha buscado los usufructos de estas aguas. Y uno pensaría que sería para los pueblos que viven en ese lugar, pero esto no es así. La crisis que mantenemos a nivel fronterizo con Bolivia es una crisis generada por los gobiernos de turno. Cuando uno entrevista, uno va al territorio y habla con la población que vive en ese lugar, ni siquiera se identifican claramente si son chilenos o bolivianos, más bien pertenecen al pueblo aymara. Y así usan las aguas, así usan los animales. Y hoy día, ¿verdad? Chile continúa con cierta militarización de esa frontera, es decir, es un punto estratégico, no solo a nivel, ¿verdad?, migratorio, sino y especialmente a nivel de recursos naturales, porque estas aguas vienen a, de una manera u otra, facilitar el extractivismo, por ejemplo, del litio y de otros minerales, y que no están en manos de las chilenas y los chilenos, están en manos de empresas privadas. Gracias, Paola. Gracias por contarnos todo esto. La misma pregunta, Freddy, para ti, ¿económicamente representa alguna actividad para el gobierno chileno, para el Estado chileno, las aguas del Silala? Tatiana, para Bolivia las aguas del Silala no representan económicamente absolutamente nada. Significan cero en cuanto a economía. Y en el comunicado oficial del agente boliviano, por ejemplo, se menciona el hecho de que Bolivia está interesada en recuperar parte del caudal de estas aguas para que vuelvan a los bofedales que habían hace más de un siglo en la zona y que estos bofedales podrían facilitar que en el lugar se pudiera producir algún tipo de producción agrícola, fundamentalmente, pero también ganadera, de camélidos, fundamentalmente en esta zona que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Económicamente, hasta el momento no significan nada, como decía antes Tatiana. Esta empresa ferrocarrilera chilena británica prometió pagar por el uso de estas aguas
pero nunca se hizo efectivo ningún pago desde hace más de un siglo, según las autoridades tanto de Potosí como de los distintos gobiernos de Bolivia. Gracias, Freddy. Estábamos hablando específicamente de Bolivia, me di cuenta segundos después. Gracias, Freddy, qué bueno que lo comprendiste. Un abrazo, buen fin de semana para ambos. Gracias, colegas. Buenas noches. Muy buenas noches. Chao, Freddy. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Francisco Coloane, sociólogo, analista político, analista de vasta trayectoria internacional. Nos acompaña desde Santiago. Doctor Coloane, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Gracias por contactarme nuevamente. Muchísimas gracias. Permítame primero preguntarle, más allá de este nuevo diferendo limítrofe o de este nuevo momento de alegatos de este diferendo limítrofe, recordemos que hay otro y es además la salida al mar de Bolivia que perdió tras la guerra del Pacífico. Con todo esto que está sucediendo, ¿cómo observa usted la probabilidad de un restablecimiento de relaciones plena entre Bolivia y Chile? Hablando ahora de un nuevo gobierno. Bueno, permítame agradecer el contacto y también felicitar a los periodistas que entregaron un muy buen antecedente y background de la situación, muy completo, y no tengo más nada que agregar, excepto el tema del cobro que plantea Bolivia respecto al flujo mejorado. Esa es la palabra clave. Después me voy a referir al tema de relaciones. El concepto del flujo mejorado tiene una pequeña chance Bolivia que puede ser escuchada con atención respecto al flujo mejorado producto de obras hidráulicas en el lado de Bolivia. Ahora, los abogados chilenos están sosteniendo de que ese flujo mejorado y cobrarlo en términos de décadas o tal vez un siglo, digamos algunas décadas, un flujo mejorado que es real, digamos, esas obras mejoraron el flujo y se transforma de alguna manera en un suministro artificial. Si no hubiera habido esa obra hidráulica, el flujo habría sido distinto. Eso hay que decirlo y hay que constatarlo en favor de la postura boliviana. Hay que ser bien preciso en eso y ecuánime, es decir, una cosa es que el río fluya en forma natural por razones geológicas y gravitación hacia el lado chileno, ¿no es cierto? Otra cosa es un flujo mejorado que, ¿no es cierto?, las empresas privadas en Chile utilizan para el uso de la minería. También está el otro antecedente, Hugo Banzer, el año 1999, que transmitió una suerte de deseo o perspectiva al pueblo de Potosí, ¿no es cierto?, de tener el cobro, ¿no es cierto?, del dinero de su uso mejorado, cuestión que nunca se cristalizó. Eso agregarlo al antecedente, que había una expectativa en el pueblo de Potosí, que es el pueblo colindante a la situación, que podía recibir, ¿no es cierto?, un ingreso producto del flujo mejorado. Eso quería agregarlo. Respecto al tema internacional, es complejo porque la postura, yo diría, espiritual, existencial del pueblo de izquierda en Chile, y cuando hablo del pueblo de izquierda hablo de un gran segmento de la izquierda, desde moderados a menos moderados, siempre ha sido restituir mar para Bolivia, desde hace muchos años. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Ha ido cambiando con el tiempo por el contexto internacional. ¿Cuál es el cambio en el contexto internacional? Que hoy día, particularmente después de las dictaduras militares en América Latina, se transforma en forma de valor y en forma de valor político y valor militar el tema territorial y el tema geopolítico. Radicalmente. Y eso el imperialismo norteamericano lo hizo deliberadamente. Es decir, las dictaduras en América Latina, las dictaduras militares de extrema derecha, ¿no es cierto?, de alguna manera fracturan la posibilidad de la integración latinoamericana. Entonces, ese antecedente hay que tenerlo en consideración. Es decir, el imperialismo norteamericano, el colonialismo británico también, y el colonialismo europeo, de Europa Occidental, de la Comunidad Europea, siempre, ¿no es cierto?, ha intentado esa fragmentación respecto a la imposibilidad o a la dificultad de la integración latinoamericana, que es un sueño de liberales de centro, y no solamente de la izquierda bolivariana, por usar un término, sino también los liberales decentes, por usar un término,
de centro de verdad y con principios de justicia social, como Felipe Herrera, por ejemplo, en la década del 1950, que fue presidente del Banco Pero Interamericano fíjese de usted, Desarrollo. doctor Coloane, que de haber sido así, en algo por lo menos se habría avanzado con el primer gobierno, por lo menos de Michelle Bachelet, en la agenda de 13 puntos, que si bien se establecieron, de allí no se pasó. Lo que sucede es que la determinante geopolítica penetró firmemente en las Fuerzas Armadas de todos los países a partir de la década de los 80 y a partir de las dictaduras militares. Entonces, hoy día todos los países que no tienen una solución a sus problemas limítrofes fronterizos, que es particularmente Chile, Perú, Argentina y Bolivia, es prácticamente el cono sur. Brasil no tiene problemas con Uruguay ni con Paraguay, ni con los países que tienen frontera, o por lo menos no han emergido esas diferencias. Ecuador y Perú la tuvieron. Venezuela y Colombia algunas podrían tenerla, pero no hay una claridad. En el norte de Venezuela claramente hay cierta dificultad también, o en el norte de Sudamérica, mejor dicho, con las Guyanas han aparecido brotes de divergencia. Sin embargo, el tema más crítico es en el entorno de Bolivia, que es el corazón de Sudamérica. Brasil será muy grande y que tendrá toda la extensión mayor del continente sudamericano. Sin embargo, Bolivia es el corazón de América del Sur. Si usted lo ve geográficamente, está en el medio. Es como el Congo en África. Y eso, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, es fundamental. Y Bolivia tiene esta situación con Perú y con Chile, y Chile tiene una situación con Argentina. La situación de Chile es delicada, porque la izquierda chilena, por decirlo de forma muy genérica, muy en general, siempre ha tenido esa aspiración de integración, e incluso, si usted me pregunta a mí personalmente, yo, Francisco Coloane, soy partidario, ¿no es cierto?, de un comodato o de una suerte de crear una especie, entre comillas, de Singapur en el norte de Chile, ¿no es cierto?, con responsabilidad compartida y gobierno compartido, para que Bolivia tenga un acceso directo al mar. Hay otros políticos que también lo han planteado, no solamente yo. Yo no soy un político de carrera, soy un analista, un académico. Pero sí considero de que un paso interesante de integración es resolver ese tema de salida del mar con Bolivia. Y hoy día hay una retracción, hay una regresión respecto a esa postura, incluso dentro de la misma izquierda. Ahora, gobierno de Boric. Yo creo que el gobierno de Boric va a seguir la política tradicional del Estado chileno, no se va a salir de esa tesitura. Va a ser muy difícil que el gobierno de Boric adopte la postura histórica de la izquierda, incluso la tenía hasta el propio presidente Salvador Allende, de tener una solución a la salida del mar de Bolivia de una naturaleza que, sin perder territorialidad o soberanía, ¿no es cierto?, Bolivia pudiera tener un manejo administrativo compartido o propio de una situación marítima respecto... Claro, tal vez, doctor Coloane, si me lo escucho atentamente y uno se plantea, evidentemente en un hecho hipotético, si la integración latinoamericana hubiese avanzado, hubiese crecido y se hubiese fortalecido, tal vez producto de esa inspiración, no le habrían quedado más a los gobiernos, en este caso, por ejemplo, de Chile, con el tema específico de la salida soberana de Bolivia al mar, encontrar un camino. Lo que pasa es que también, en parte, también por eso todo se quebró. Pero permítame volver al tema de las aguas del Silala. Sí, como nos estaba diciendo nuestro corresponsal Freddy desde La Paz, el gobierno de Chile hoy, cuando presenta los alegatos, ya no dice que es un río, que son aguas internacionales. El gobierno de Bolivia ha dicho son aguas de manantial, porque además está comprobado que nacen en Bolivia. ¿Qué significa esto para los alegatos? Yo pienso que, yendo al manual de Derecho Internacional, por lo menos el que tengo yo, que es un manual bien grueso, del profesor Remiro Grotons y una serie de otros abogados españoles, hay problemas no en la legislatura, porque no se trata de una legislatura aplicada a determinado país, hay problemas en la confección del derecho internacional respecto del uso de aguas compartidas. Y usted, como bien señala, la diferencia entre río y aguas de manantial es un tema a debatir. Es decir, ¿qué constituye un río y qué constituye la construcción de un río? Que son una serie de fuentes, ¿no es cierto?, que se transforman en un río.
Y eso, ahí hay un debate, y a mí me da la impresión de que el derecho internacional tiene un defecto allí, un defecto técnico, porque también han habido transformaciones, producto no solamente del cambio climático, sino también de las distintas ordenaciones que cada país hace o efectúa respecto al uso del agua. En el caso de Bolivia, como bien decía el compañero Freddy, su corresponsal allá de Bolivia, digamos, nunca se ha interesado Bolivia. Sin embargo, ahora sí que se ha interesado respecto al cobro del uso del agua en el lado chileno. Eso, según la mayoría de las fuentes consultadas, no tiene ninguna posibilidad de cristalizar en la Corte de La Haya porque significaría remodular completamente el panorama de las aguas compartidas que tienen esas características, es decir, el uso y el cobro, ¿no es cierto?, en forma, digamos, acumulada por años, por décadas, respecto al uso de aguas compartidas. Eso es imposible. Como dicen algunos abogados, significa una inestabilidad a nivel global. África y Europa, todas tienen esa misma situación. Entonces, y Asia, ni hablar. Entonces, volviendo a su pregunta, Bolivia lo que está intentando de alguna manera es fundamentar un colateral, porque tiene muy poca expectativa de prosperar la postura boliviana ahora en esta demanda y contrademanda de ahora. Es decir, hay bastante escepticismo en Bolivia respecto a eso. Incluso su propio corresponsal dice que Bolivia no ha hecho uso, ¿no es cierto?, de esa propiedad y de ese bien, digamos, durante todo el periodo. Entonces, aquí hay un colateral respecto a la salida al mar, como usted plantea el tema. Y las relaciones entre Bolivia y Chile no se van a restituir. Eso está bastante claro respecto a las declaraciones del presidente Arce. Y nosotros tenemos también, empiezan a aparecer problemas con Argentina. Bueno, y eso hay que verlo desde una perspectiva internacional. Es decir, aquí hay una especie de, no digo un acoso hacia el gobierno de Boric, pero claramente, ¿no es cierto?, la derecha latinoamericana va a acosar al gobierno de Boric en concomitancia y en colusión con la derecha chilena. La derecha argentina claramente ha rechazado el nombramiento de una diplomática, digamos, una dirigente sindical como Bárbara Figueroa, y ha tenido una actitud bastante denostante y denostadora muchos políticos argentinos en el nombramiento de Boric de Bárbara Figueroa como embajadora de Chile en Argentina. Ha sido bien triste el papel de algunos políticos argentinos. Y en segundo lugar, han aparecido, ¿no es cierto?, respecto al concepto de Wallmapu, que es un concepto que se usa en Chile respecto a los derechos legítimos de recuperación territorial del pueblo mapuche, palabras usadas por la ministra del Interior, ¿no es cierto?, Isca Siches, que tuvo que hacer una disculpa. Entonces están apareciendo una serie de elementos, lo de Bolivia, no sabemos cómo va a ser la situación con Perú en el futuro, está la situación de migración, porque hay que tener un punto, es decir, Bolivia es un pasaje de migración de 1.000 inmigrantes llegan a Chile por el lado de Bolivia al día. 1.000 al día, ese es el dato duro, el dato oficial, alrededor de 1.000 inmigrantes. Entonces, hay una serie de situaciones nuevas en el contexto que están replanteando el manejo de las relaciones internacionales, particularmente en un gobierno como el de Boric, que quiere hacer transformaciones al modelo económico. Entonces, la política, yo estoy suponiendo, del gobierno de Boric va a ser apaciguar, de no generar, ¿no es cierto?, mayor alteración en el status quo que existe hoy día con las relaciones tanto con Bolivia como con Argentina. En cambio, en Argentina, a mí me da la impresión, se me permite extender esto porque tiene que ver con Argentina también, en el sentido que veo que un sector de la política de Argentina y un sector del gobierno argentino no está haciendo colaboración abierta, diría yo, en el tema con Chile, en el tema
internacional con Chile Sí. que favorezca al gobierno de Boric. Probablemente todo esto que usted nos dice y que relata con estos ejemplos, doctor Coloane, tiene mucho que ver con la preocupación de los sectores, movimientos, partidos, coaliciones neoconservadoras en el continente al ver que está tomándose una nueva ola progresista en la región. Muchísimas gracias como siempre por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, autoridades reportan la detención de casi 4.000 personas a quienes consideran pandilleras en el marco del régimen de excepción que avanza. ¿Cómo saben tan rápido que son pandilleros? Y si lo son, ¿por qué no fueron detenidos antes? Son preguntas para el análisis. El medio de denuncia de organizaciones de derechos humanos por excesos y violaciones de derechos humanos. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En las fiestas familiares, los pies de mi abue zapateaban como los de nadie, ligeros pero firmes, como las gotas de una gran lluvia cayendo en las parcelas. Ella nació allá en la sierra, donde el huapango se lleva en la sangre y la tierra generosa da de comer a la gente trabajadora. Ay, Hichu, el sabor de mi tierra. Sábado, solo por Telesur. En Noticia El Salvador, a solo 5 días de haberse declarado el estado de excepción, cerca de 4.000 presuntos pandilleros están detenidos sin derecho a ser informados de las razones del arresto. Vamos a ver lo que sucede. Decenas de mujeres se han presentado en los calabozos de la Policía Nacional de El Salvador buscando a sus familiares, debido a que el presidente de esta nación, Nayib Bukele, decretó estado de excepción en el país centroamericano a propósito de que el pasado fin de semana se registrara uno de los índices de asesinato más alto en el país. Según el propio presidente Bukele, se han ejecutado 3.873 arrestos de pandilleros. Aseguró que todos ellos serán llevados a penales de máxima seguridad y condenados a 30 años de cárcel para cada uno. Bukele pidió a la Corte Suprema de Justicia remover a los jueces cómplices del crimen organizado, entre eso, al que solicitó liberar 42 de un caso de 2019. A mí me asombra porque ahorita en los penales los reos no pueden salir, no pueden ver el sol, no tienen libros, no tienen equipos electrónicos, no pueden ir a jugar fútbol, no hay talleres, no hay escuelas, no hay paseo. No hay visitas y en algunos casos ni siquiera hay duchas. Dejen de matar. Si dejan de matar, sus homeboys o homies o como le quieran decir a sus amigos que están adentro, van a ver la luz del sol. No vamos a levantar la emergencia en centros penales hasta que no dejen de matar a los salvadoreños. Los detenidos tienen suspendido el derecho de informarles el motivo de la detención, el derecho a la defensa y pueden estar arrestados hasta 15 días sin ser presentados ante una corte. Además, en las cárceles a donde llevaron a los presuntos pandilleros, ordenaron limitar la alimentación, las salidas a los patios y que retiraran las colchonetas para dormir. Los familiares que lograron confirmar si tienen algún detenido, enseguida tienen que buscar comida y la ropa blanca que les exigen. La Secretaría General de la ONU expresó su preocupación por la situación del país e instó a que las acciones tomadas deben respetar las leyes y los estándares internacionales de los derechos humanos. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación por el trato a los detenidos
e hizo un llamado al gobierno salvadoreño a revertir las medidas que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas arrestadas. Varios activistas también señalaron que han sido arrestados varios menores de edad que viven en lugares de extrema pobreza y son señalados por las autoridades como colaboradores de pandilleros. Además, las mujeres están siendo revisadas de manera violenta. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jaime Ramírez Ortega. Es docente universitario en Derecho Constitucional, nos acompaña desde El Salvador. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a los amigos que nos ven en Venezuela, fuera de Venezuela y alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Profesor, usted desde esta visión primero específica, desde el derecho, ¿cuántos derechos se están violando en este caso? Y primero preguntarle sobre las personas que son detenidas, porque de inmediato los casi 4.000 personas detenidas de una vez dicen que son pandilleros. No hay presunción de que son o fueron, no hay una investigación. Es que ya dicen las autoridades, desde el gobierno y las judiciales, que son pandilleros. ¿Cómo saben tan rápido que son pandilleros? Y si lo eran, ¿por qué no fueron detenidos antes? Muchísimas gracias, muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, cuando hay una escalada de conflicto y una escalada de asesinatos, sobre todo porque en El Salvador hemos tenido ya décadas de estar bajo este flagelo de asesinatos, extorsiones y amenazas, producto de la violencia pandilleril en El Salvador. Entonces, en ese sentido, creo yo que los gobiernos han tratado de contener, de disuadir, de perseguir y de encarcelar a todos aquellos que están generando este tipo de actividades ilícitas que atentan contra la vida de los salvadoreños. En ese sentido, creo que han actuado los gobiernos anteriores, y también ante esta dinámica el presidente Bukele ha pedido al Congreso que se le aprobara lo que es el régimen de excepción, donde ha limitado 4 derechos fundamentales. Número 1, el derecho de asociación o de reunión pacífica. Número 2, se ha ampliado lo que es el plazo de detención a las personas de 72 horas a 15 días. Número 3, no van a tener derecho a la defensa. Y número 4, la inviolabilidad de las comunicaciones. Significa que el Estado va a tener acceso a buscar, leer los datos personales de los salvadoreños, salones de chat, correo electrónico, en su teléfono, a fin de ver si están planeando o promocionando algún tipo de delito. Ante esta vulnerabilidad de estos 4 derechos fundamentales es que se han detenido alrededor de 4.000 personas, de las cuales se ha dicho que ellos son pandilleros y delincuentes, lo cual no es cierto. Primer punto, no se puede generalizar. Muchas de esas personas son personas que pertenecen al sector laboral, a miembros de sindicatos, personas que pertenecen a ONG. Incluso se detuvieron a unos periodistas que estaban haciendo el rol de documentar el hecho de cómo la policía y los soldados están siguiendo el procedimiento de este decreto aprobado, si están siguiendo lo que dice el decreto o simplemente están siguiendo lo que el señor presidente muchas veces pone en un Twitter, que dicho sea de paso, fue uno de los puntos por los cuales ha habido una flagrante violación a los derechos humanos de estas personas detenidas. Una de esas cosas que dijo el presidente dijo, si para un policía o un soldado él considera que alguien es sospechoso, se lo va a llevar. Pues hombre, no podemos partir de ese supuesto para decir que una persona es sospechosa. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que tienen tatuajes decorativos? ¿Qué pasa con aquellas jóvenes que viven en zonas marginales y que por el hecho de ser jóvenes y ser pobres y pertenecer o vivir a un lugar de esos es que ya automáticamente son pandilleros? No se puede. De modo que lo que está sucediendo es que se está criminalizando la pobreza. Y por otro lado ha pedido la aprobación, que fue casi express, de una serie de reformas al Código Penal, en el cual ahora se está también criminalizando la pobreza, no solo la pobreza, sino también los niños de 12 años, si ya por el solo hecho de vivir en esa zona y por hablarle, por decirle algo, a un pandillero,
ya puede ser condenado. Y esto es lo que se vuelve preocupante. Profesor, 12 años, pero eso es 12. atentatorio de cualquier derecho nacional o internacional. Y El Salvador, bien tenemos entendido, le pido a usted además que nos lo ratifique y nos cuente más acerca de ello, es firmante de los convenios, por ejemplo, con UNICEF y con Naciones Unidas, como parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Claro, por supuesto, ahí entra lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, entra el Tratado de la Niñez y la Mujer, y entran otros tratados de derechos políticos y civiles, por ejemplo, que efectivamente resguarda estos derechos fundamentales, que no solamente que tienen los niños, sino los ciudadanos. En consecuencia, aquí estas leyes, lo que está sucediendo es que se está atacando el efecto que produce el accionar pandilleril, como lo es la extorsión, el asesinato, las amenazas. Eso es lo que se está atacando, y también lo atacaron los gobiernos anteriores. Lo que sí no se está atacando son las causas originadoras de la violencia pandilleril, como lo es la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, la carencia de empleo, el mal sistema educativo que tenemos en El Salvador. Todo eso no se está atacando. Y después de 3 años en el gobierno, tampoco se ha mejorado lo que es el sistema educativo, o que se estén generando las oportunidades necesarias para que los jóvenes dejen de delinquir. Y creo que por ahí es donde se debe de trabajar, sobre dos pilares más que le hace falta al gobierno, para no solo enfocarse en la represión, ya que la represión ante este tipo de escenarios debería ser el último ratio para tomar decisión estatal. Pero hay otros 2 elementos que le hacen falta, lo que es la prevención y la reinserción social. Y estos 2 enfoques no se encuentran por ningún lado en la política criminal de Estado que está tratando de implementar en estos momentos el gobierno del presidente Bukele. Y desde las autoridades judiciales, el Poder Judicial, ¿qué se dice? ¿Hay alguien que levante la mano y diga esto es atentatorio de los derechos de la ciudadanía? No cualquier persona, porque tenga un tatuaje, porque esté en una zona pobre o marginal, o porque tenga un vestido que a las autoridades judiciales le parece que puede ser de pandillero, se lo van a llevar detenido, y ni siquiera con derecho a la defensa. Evidentemente es criminalizar la pobreza, es discriminatorio, es racista, atentatorio contra la población civil, pero ¿hay alguna organización desde el sistema judicial que diga algo, que levante la mano en protesta, profesor? Bueno, tú has introducido un elemento importante, y sigamos en esta dinámica y luego te respondo lo que tú me estás preguntando. Dice Maxim que el derecho penal es derecho de acto y no de autor. Y es justamente, es de acto porque se penaliza el que cometió el acto, cómo fue el acto, no a la persona necesariamente, porque la persona puede venir de estratos sociales bajos, pero los crímenes no solo los cometen los pobres, también hay crímenes de cuello blanco, hay crímenes de corrupción, hay crímenes de sustracción de fondos públicos, hay una gran cantidad de crímenes que no solo necesariamente lo pueden cometer la gente de escasos recursos, sino también gente que tiene recursos también comete crímenes. En consecuencia, lo que se debe penalizar es el acto y no el trasfondo de las personas. Y esto es lo que está ocurriendo en El Salvador. Ahora, con respecto a lo que tú estás preguntando, si hay alguien en el órgano judicial que esté levantando la voz ante los atropellos que se están dando a los derechos individuales de los salvadoreños. Con respecto a esas detenciones, quiero decirte que serán 2 o 3 voces que se oyen por ahí desde el órgano judicial, porque como ustedes muy bien lo saben, como comunidad internacional, los que ahora están en el gobierno en El Salvador y detentan el poder, pues controlan todo, controlan el Congreso, controlan la Corte Suprema de Justicia, controlan la Fiscalía General de la República, controlan la policía y controlan el ejército. Por lo tanto, no hay nada que no estén controlando en estos momentos. En consecuencia, hablar bajo este esquema es casi el equivalente de que un funcionario público del órgano judicial pierda su empleo. Y perder el empleo equivale a perder un estatus. En consecuencia, nadie se va ahorita en estos momentos a jugar su estatus por unas opiniones con respecto a la violación a los derechos humanos. Lo que estamos tratando de opinar sobre este tema lo estamos logrando con mucha cautela, porque sabemos que también está un poco difícil elevar la voz sobre
la defensa de la verdad, sobre la defensa de la justicia, sobre la defensa del derecho. Y esto es lo que está ocurriendo en El Salvador en la actualidad. Muchísimas gracias, profesor, por ayudarnos a comprenderlo, por toda esta claridad y el análisis. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, saludos cordiales. Muchísimas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, en medio de un feroz e ilegal bloqueo, el gobierno revolucionario entrega la vivienda número 4 millones. ¿Cómo lo ha logrado en este contexto de agresión? ¿Qué otra nación del mundo tiene este récord? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a la doctora Elisa Sacal, médico integrador especializada en sueño. Es típico que el niño que duerme mal es un niño que se la pasa enfermo, con resfriados o que le cuesta mucho trabajo recuperar su salud después de una enfermedad. Dormir mal engorda porque además de tomar malas decisiones con respecto a la alimentación, como hemos visto, tienes más hambre y menos capacidad de saciedad. Entrevistada por Aisa García. Sábado. Solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce a una de las compañías de danza más importantes de Cuba, quienes con su estilo conceptual han llegado a catalogarse alrededor del mundo como un fenómeno artístico. Disfruta de un performance que trae a la vida la pintura 1000 millas de ríos y montañas, realizada por innumerables artesanos anónimos, donde reflejan la cultura tradicional del gigante asiático. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. En Noticia Venezuela, en la nación suramericana alcanzó el hito de 4 millones de viviendas de interés social adjudicadas dignas en poco más de 10 años. Todo esto en medio de un bloqueo financiero, económico, comercial por parte de Estados Unidos. Mi invitado me recordaba algo también bastante importante en el marco de 2 años de pandemia. Vamos a verlo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de la Vivienda, Ildemaro Villarroel, informaron que la nación adjudicó la vivienda a 4 millones en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este programa social fue creado en el 2011 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. A través de las redes sociales, el ministro Villarroel expresó que el hito 4 millones demuestra el inmenso esfuerzo y trabajo en medio de las más difíciles circunstancias para garantizar este milagro creado por el comandante Chávez. Sin excusas, paso a paso, avanzaremos hacia la meta de 5 millones de viviendas y más.
Según las autoridades venezolanas, no existe actualmente en el planeta un programa de tal magnitud que dé a las familias viviendas a precios subsidiados, lo que podría considerarse un récord mundial. Este programa de interés social se ha logrado a pesar del bloqueo económico-financiero y soportando medidas coercitivas unilaterales por parte de potencias hegemónicas. Venezuela ha podido burlar las imposturas de Washington y seguir con su proyecto de políticas que favorecen a las mayorías. ¿Y esto cómo se ha logrado? Bueno, es precisamente lo que vamos a explorar. Para ello nos acompaña Juan Romero, historiador, politólogo, docente universitario, doctor en procesos políticos contemporáneos en América Latina, es diputado de la Asamblea Nacional. Juan, bienvenido. Un placer saludarte y gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿Cómo lo han logrado? Decirlo es fácil, pero construir a lo largo y ancho de una nación 4 millones de viviendas, que son además viviendas de interés social, para decirlo en nuestra clave latinoamericana, en el gran programa que se constituyó desde hace varios años, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nunca se ha desistido en ello, pero el asunto es cómo se ha logrado. Mira, yo creo que hay que contextualizar y con datos, ¿no? Lo primero te lo refería antes que entráramos, es que cuando uno revisa el informe de la ONU del 2020 sobre hábitat, que es el último que hay, se señala ahí un proceso deficitario en general del mundo, dado el alto costo del metro cuadrado. Es decir, por citarte dos casos en América Latina, Buenos Aires y Santiago de Chile, donde el metro cuadrado está por encima de los $3.000, ¿no? Cuando tú consideras eso en el caso, o le sumas un segundo dato, que países como Francia, como Rusia, como Inglaterra, como Alemania y Estados Unidos, por solo citarte a 5, son de los que más alto costo tienen por construcción de metro cuadrado. Cuando tú analizas esos dos datos, América Latina y el mundo, entonces tú le consigues mayor significado a la gestión que aquí se hizo. Aquí también es importante señalar que esto es un esfuerzo además inaudito, porque cuando Chávez llegó al poder en 1999, hasta que inicia la misión vivienda en 2010, que ante la emergencia climática que hubo en ese momento, que generó un conjunto de damnificados muy altos en todo el país, Chávez lanza la misión. Y en ese lapso, 1999-2010, nosotros habíamos construido un promedio máximo de 25.000 viviendas anuales, muy bajo, ¿no? Pero esta cifra tiene aún más significado porque cuando tú ves las cifras de construcción de vivienda entre 1958 y 1998, es decir, 40 años, y la comparas con la cifra 2010 que inicia el programa a 2022 de 4 millones, se genera esa pregunta. Tú dices, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que primero es una disposición del gobierno para atender un área prioritaria. Y eso tiene que ver... No, eso es fundamental, una decisión política de nunca claudicar. Y una decisión política que no es fácil, vuelvo repito, porque además, si bien el metro cuadrado de construcción en Venezuela no es tan alto como en ciudades como las que te nombré, Buenos Aires o Santiago de Chile, sin embargo, el metro cuadrado en Venezuela tampoco es de los más baratos en América Latina. De hecho, antes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando he preguntado, me cuentan que era prácticamente imposible adquirir una vivienda, por ejemplo, para las clases medias. Era indudable. Que era imposible. Pero además, ve las condiciones de las viviendas. O sea, Chávez estableció no solo la directriz de una política de construcción de soluciones habitacionales para sectores con dificultad en el acceso, sino que además le dio unas condiciones de vida. Y esto ha sido un debate interesante, porque es cierto que durante el primer gobierno y el segundo gobierno de Caldera se construyeron viviendas. Es cierto que durante el gobierno de Jaime Lucinchi y de Carlos Andrés, pero eran viviendas tipo caja de fósforo, es decir, menos de 60 metros cuadrados. Estas son viviendas que oscilan entre los 80 como mínimo a 90 metros cuadrados, 3 habitaciones, dos baños y medio en algunos casos, baño y medio en otros. Es una reconfiguración además de la arquitectura urbana, que también hemos visto que se entregan las viviendas en función de cuántas personas son las de tu familia. Exactamente. El núcleo familiar. Pero además te doy otro dato interesante, sobre todo para América Latina, y es que estas viviendas no tienen déficit de servicio, es decir, tienen electricidad, tienen gas, ¿no? Tienen tienen agua. Son servicios que en América Latina son muy costosos. Entonces, veamos bien el contexto en términos comparativos, ¿no? Es lo que yo pido a los compañeros que nos siguen en Telesur. La construcción en el mundo, en América Latina, es sumamente costosa el metro cuadrado.
Segundo, las construcciones que hay para los habitantes tipo son construcciones deficitarias en América Latina. Es decir, puede ser la construcción, pero entonces no tiene servicio de electricidad, no tiene servicio de aguas residuales, no tiene servicio de aguas blancas, no tiene servicio de gas. Aquí tiene el servicio completo, ¿no? Y además eso acompaña un diseño de organización social. Normalmente se instala el Consejo Comunal, ese Consejo Comunal acompaña un conjunto de acciones. Es decir, no solo la solución estructural, sino es un proceso de organización de la población. Entonces, eso en primer término. Sí. Pero en segundo término, y creo que es válido analizarlo, es cómo se hace esto porque a lo mejor tú dices, bueno, entre 2010, que todavía tenemos un precio del barril de petróleo bastante interesante, hasta aproximadamente 2014, cuando comienza el preámbulo de la asfixia económica, que entre 2012 y 2020 nos ha generado pérdidas por encima de los 260.000 millones de dólares. Al ver esas cifras, lo único que uno dice, Venezuela es verdaderamente un milagro, pero allí de nuevo va entonces el planteamiento, ¿cómo lo lograron? Uno, fíjate que nosotros tenemos una política impositiva bien interesante que también la direccionó el presidente Chávez, intentando hacernos menos dependientes. Nuestra política impositiva, a pesar de no ser de las más altas en América Latina, sí ha sido eficiente y ha permitido cubrir las necesidades para el mantenimiento de las políticas sociales. Entonces tiene una política impositiva que ha permitido el ingreso a través del impuesto sobre la renta de un conjunto de recursos destinados al financiamiento de la actividad pública, y por la otra tienes las estrategias de supervivencia de la asfixia. Es decir, Venezuela no es, como se señala en algunos medios internacionales, un país sumido en guerra, no es un país arruinado, no es un país absolutamente quebrado, sin opciones. Nosotros tenemos las primeras reservas de hidrocarburos y hemos jugado con esas reservas con socios estratégicos como China y como Rusia, ¿no? En que un de hecho ellos también han sido muy importantes en la construcción de las viviendas. Y han sido soporte, es decir, buena parte de esas viviendas. Yo vivo en una vivienda, yo soy diputado y vivo en Fuerte Tiuna, aquí en la ciudad de Caracas, y eso es una vivienda construida según apoyo chino. Y yo vivo en una vivienda, Tatiana, que es de una sola habitación, porque obviamente yo estoy aquí solo en Caracas, pero tiene todas las comodidades realmente. Y hay viviendas ahí de 2 habitaciones y de 3 habitaciones también. Eso te habla de un esfuerzo de discrecionalidad en el uso de los recursos. Porque ante una crisis un Estado puede pensar, bueno, lo primero que hago es cerrar la política social, que es un gran dolor de cabeza. Que para países en donde el modelo es neoliberal, se habla del gasto social, claro, y inmediatamente se cierra. No, aquí no. Aquí se ha mantenido una política social con dificultades. ¿En qué porcentaje aproximadamente se ha mantenido en los últimos años, incluso de lo poco que ingresa, de cuánto se ha mantenido ese porcentaje? Mira, fíjate, yo estaba revisando algunos datos muy generales y estamos hablando de un porcentaje en construcción cercano al 10-15% del presupuesto, que es bastante alto, ¿no? Claro. Sobre todo considerando los problemas deficitarios, considerando esos más de 260.000 millones de dólares en pérdida. Bueno, te repito con las cifras. Y entonces estamos viendo, y hay que hablar del esfuerzo gubernamental del presidente Nicolás Maduro en mantener, a pesar de la asfixia, una política social de contención y de respuesta al venezolano. ¿Pudiéramos hacer más? Claro que sí. Muchísimo más, indudablemente. Pero ¿qué otra nación del mundo? Se pregunta uno, realmente no lo sabemos. Ninguna. Pero te lo pregunto también. Ninguna. Yo estuve revisando, por ejemplo, 4 millones de viviendas en tantas partes de Venezuela a donde se va. Hay proyectos habitacionales con todos los servicios, son verdaderas ciudadelas, algunas bastante grandes, como por ejemplo en Barinas, más grande que la de Caracas, de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. De nuevo recurro al informe de la ONU sobre hábitat. Señala que incluso los países más desarrollados tienen unos déficits de construcción de vivienda. Ni siquiera el sector privado está construyendo vivienda, porque era el otro elemento que yo te citaba antes de que entráramos, es que la pandemia elevó el costo de la construcción, indudablemente. Entonces, obviamente eso requiere un mayor esfuerzo por las condiciones de seguridad, de bioseguridad para la construcción, las dificultades que hubo en el transporte. Recuerda que hay países que tienen déficit en esos materiales, ¿no? Y por supuesto el transporte marítimo y aéreo se vio seriamente afectado, y eso elevó, según el informe de la ONU, el déficit de vivienda. Entonces tú ahí de nuevo señalas, wow, ¿y cómo lo hicimos? Bueno, discrecionando esos recursos de impuesto sobre la renta, trabajando en la construcción colectiva, y esto es un tema importante,
¿no? Porque aquí estamos hablando de comunidades que con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat se ponen de acuerdo, se buscan especialistas, ¿no? Y la mano de obra la pone la propia comunidad interesada en tener una vivienda digna que es de su propio provecho. Entonces eso hace, primero, que el proceso de construcción sea un proceso, lo que llamamos en sociología, de colectivización. Es decir, es un proceso de corresponsabilidad. No es un ente privado que está construyendo para vendértela. No es simplemente un ente público que llega con un personal y ya. No, no es la construcción de tu casa, es la construcción de tu vida. Efectivamente, es hacer de la casa y del esfuerzo de levantamiento de la casa un levantamiento colectivo. Y eso establece una relación de pertenencia, de pertinencia además, de la comunidad en ese contexto. Es una cosa maravillosa en términos sociológicos y antropológicos, ¿no? Y que forman parte indudablemente de ese experimento que llamamos el modelo venezolano socialista del siglo XXI y que genera, por supuesto, reticencia, genera resquemores, sobre este pero al tema mismo de la tiempo genera reticencia, cuando esperanza. comenzó y en las labores de reportería que se han realizado, algunos testimonios, por ejemplo, daban cuenta de las reticencias. Se preguntaba, ¿qué te parece? Bueno, no, está muy bien que hay el que desee que tenga casa, pero no aquí. En estratos medios, son zonas de estratos más altos, pero aquí no. ¿Crees que eso realmente ha ido cambiando? Eso ha cambiado, fíjate, pues, tú lo puedes ver aquí en Caracas, ¿no? Yo a veces he pasado por urbanizaciones de clase media y tienen una construcción, ¿no? De la Gran Misión Vivienda. Te pongo el Venezuela. caso, Colegio de Ingenieros. Alrededor del Colegio de Ingenieros hay edificios con un gran alto costo del metro cuadrado y ves viviendas de interés social ahí construidas por Chávez. Y ese mismo fenómeno que vemos aquí en Caracas se repite en varias partes del país. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi tierra, que siempre lo hago, como sabes, soy diputado del Zulia, un estado fronterizo con Colombia, en el municipio de Lagunilla, que es un municipio de la costa oriental del lago, con los iraníes hay un proyecto de más de 6.000 viviendas en construcción, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi una ciudad, una microciudad, ¿no? 6.000 habitaciones que pueden ubicar a entre 4 a 6 personas. Saca el número, por lo tanto, de lo que eso significa demográficamente. Es una ciudad, claro, ¿no? Y eso se está construyendo, y así como tú lo dices, en Barinas, Baja Sucre, Baja Bolívar, Baja Mérida, Baja Táchira, Baja Aragua, o sea, no es una cosa solamente focalizado en Caracas como capital de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Es un esfuerzo porque el déficit de vivienda en Venezuela era muy alto. Tú lo sabes, que tienes tanto tiempo viviendo en Venezuela. Yo también lo sé, yo soy profesor universitario. Y yo recuerdo que las viviendas que yo compré 2 viviendas, las compré con crédito de mi caja de ahorro, pagándolas durante 20 y pico de años, con un financiamiento del propio aporte que hace la universidad, del aporte que hace el gobierno y del aporte que hace... Y del esfuerzo que hacías como profesor en esa fórmula que también conocemos, ¿no? Todos, que es lo que nos queda de vida laboral. Pero no todo el mundo hace eso, no todo el mundo lo tiene. Y que el Estado te esté en este momento inaugurando la vivienda número 4 millones. Sí, es impresionante. Cuando en el 2010, cuando comenzó, el compañero de la misión, que ahorita es diputado, Ricardo, no recuerdo el apellido ahora, que fue el ministro de Vivienda, él decía que esperaba en el 2019 llegar a los 2 millones de viviendas. Es decir, estamos hablando apenas de un cálculo de hace 3 años. Sí, estamos a punto de despedir el programa, lamentablemente, Juan, que siempre nos quedamos con temas por conversar, pero en conclusión, el logro se debe, me has hablado de 2 asuntos que son fundamentales: la voluntad política, el mantenimiento del programa, el trabajo colectivo, pero además allí también quiero preguntarte, la conexión que existe con tantos otros gobiernos que decidieron apoyar y en medio de las dificultades no dejaron de hacerlo. El apoyo de Rusia, China, Bielorrusia, dándonos apoyo técnico y soporte en términos de inversión ha sido clave. Y eso tiene que ver con el nuevo mapa estratégico que Chávez diseñó en el 2004, es decir, los nuevos socios adelantándose. En el 2004 no había esta discusión que tenemos ahora a propósito de lo de Ucrania y Rusia sobre el mundo multipolar.
¿no? Y eso es un éxito que es otro de los legados de Chávez y que es otro de los elementos que los venezolanos nos hace ser orgullosos y además estar orgullosos porque en medio de este ataque descomunal que desde el 2012 estamos recibiendo, la muerte de Chávez, en la etapa final de su enfermedad, hasta ahorita tú dices, este es un pueblo digno, este es un pueblo con riqueza, es un pueblo con valor, es un ejemplo y eso nos hace realmente una amenaza inusual y extraordinaria. Muchas gracias, Juan, con eso Siempre te es un despido. gusto, Tati. Muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado, un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias, nos encontramos el próximo lunes. Que pasen todos y todas muy buen fin de semana. Será hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Costa Rica está claro que el modelo neoliberal no variará con el futuro mandatario, independientemente de que gane José María Figueres o Rodrigo Chávez. Los matices o diferencias entre los dos candidatos solo dan cuenta de un tema que sí es de fondo. ¿A qué grupos económicos responden o se deben cada uno de estos dos finalistas en las elecciones de este próximo domingo? Costa Rica está en el momento de pensar si efectivamente hay esperanza para mejorar su situación económica. Pues de esto queremos conversar con el analista político Luis Gerardo Arce, a quien le damos siempre la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Luis. ¿Cómo está? Muchas gracias, Orlando. Gracias a las personas pues que nos ven y nos miran desde la señal de Telesur. Saludos. Gracias, Luis. Y de entrada le pregunto, ¿cómo valora usted el momento que vive Costa Rica, tomando en cuenta que el domingo se definirá quién será el futuro mandatario? ¿En qué condiciones está Costa Rica para asumir este desafío democrático? Muchísimas gracias. Sí, es un panorama que de entrada podríamos calificar de bastante complejo, bastante complicado. En términos por cuanto la primera ronda significó un gran nivel de abstención, para esta aún todavía no hay certeza de si se mantendrá o aumentará. Lo cierto es que ahorita el país está viviendo una situación económica también lo bastante aguda, que ha significado que en los últimos días hayan habido aumentos en precios de combustibles y por ende en pasajes de transporte público, en la comida y demás. Entonces vivimos un panorama político bastante complejo que se entrecruza además con factores económicos que ya de por sí arrastrábamos desde hacía tiempo. La última encuesta, quizás para ir adelantándoles, colocaba al expresidente Figueres con un 38% y Chávez con un 41.4%, encuesta hecha por el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y da muestra que es prácticamente un empate en un clima polarizado y además de profundos ataques entre uno y otro candidato. Pero Luis, en función de esto que acaba de mencionar a propósito del incremento de los combustibles y también la poca expectativa que tienen los costarricenses con respecto a las elecciones, ¿hasta dónde el nivel de abstención puede influir